Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este primer episodio de Hablemos con Vos. Un placer inmenso estar con todos ustedes. Nos llenamos de alegría porque tú estás allí del otro lado escuchándonos y tú te preguntarás ¿qué es Hablemos con Vos? Hablemos con Vos es una nueva alternativa comunicacional que este par de profesionales, Giselle Arenas, que ya se va a presentar, y Reinaldo Mojica de este lado del continente americano, acá en los Estados Unidos, y Giselle Arenas desde Argentina, le vamos a traer a ustedes una información muy valiosa para tu crecimiento profesional. ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, hola a todos, ¿qué tal? Desde Argentina, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hablemos con Vos. Qué lindo nombre que hemos elegido, Reinaldo, excelente, para este podcast. Bueno, y la gente se preguntará por qué Hablemos con Vos, Giselle. Y por la voz, seguramente, ¿no? Por este instrumento maravilloso que tenemos por la voz, pero no es así. Es porque, mejor explícalo vos. Excelente. Bueno, Hablemos con Vos es quizás una metáfora auditiva y visual, como estábamos hablando anteriormente, de que en Argentina y en esa parte de América se habla de vos, no se habla de tú. Entonces quisimos hacer un juego precisamente con esas palabras, pero este podcast se va a tratar específicamente de ese instrumento tan maravilloso y tan potente que en muchas ocasiones nos causa tanta incomodidad a nivel profesional y que de alguna manera nosotros venimos también a suplir con esta experiencia que tenemos ambos, en mi caso más de 30 años de experiencia en el área de relaciones públicas, marketing y producción audiovisual, y mi amiga Giselle Arenas desde Argentina también es instructor de oratoria, especialista también en marketing, ha tenido mucha experiencia en radio y televisión y por supuesto a nivel pedagógico también se encarga de formar personas en esa parte allá en la Patagonia. Así que bienvenidos todos, y hoy es un tema muy especial. ¿Por qué, Giselle? Hoy es un tema muy especial porque hoy es el Día Internacional de la Voz. Pero mira, Reinaldo, si hubiéramos pensado, ¿no?, de grabar este podcast un día tan especial como es reconocer a este instrumento maravilloso de comunicación en su día, con todas las virtudes, las cualidades que tiene. Y este podcast viene con este tema, viene a potenciar una arista tan solo de lo que es entrenarse para hablar en público, porque nosotros entrenamos para hablar en público, entrenamos a las personas, y cuando alguien está delante de un auditorio, no tan solo tiene en cuenta la voz, sino también otros factores, ¿no? El cuerpo, cómo me expreso, la naturalidad, cómo la logro, las emociones, cómo logro implantar las emociones en un auditorio. Bueno, todo influye a la hora de hablar en público. Hoy nos vamos a detener en este pedacito, en lo que es la voz, tan importante, en este día tan especial como es el Día Internacional de la Voz, para reconocerla como un instrumento maravilloso de comunicación y para poder también transmitir los cuidados que tenemos que tener con nuestra voz para que el uso de la voz sea óptima. La voz es como cuando en una película, ¿no?, vas viendo las imágenes, va sucediendo la historia y escuchas la banda sonora. Escuchas esa banda sonora que va acompañando a toda esa historia, esa trama que está sucediendo en esa pantalla. La voz es como la música, es como esa banda sonora. Porque la voz es la banda sonora de tu propia presentación. Ponete a pensarla así. La voz te acompaña, la voz va generando esos climas que vos necesitas darle a una presentación. De repente necesitas darle un clima de suspenso o bien un clima de reflexión, donde invitamos al público a pensar sobre un tema. O bien transmitir mucha alegría, mucho entusiasmo y dale. Y eso lo logras con la voz. Eso se logra con la voz. Hay que saber manejarla, la voz. Hay que darle el protagonismo y la impronta que tiene nuestra voz. Excelente. Y en este ámbito profesional, Giselle, vale la pena rescatar esa necesidad que tienen todos los profesionales. Diría yo que un 80% de las personas están formadas a nivel académico, pero esa patita floja de la mesa, esa cuarta pata que yo siempre llamo de la profesión, es la comunicación, y mayormente esa es la que está floja. Y como decía Pericles,
el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo lugar del que no sabe pensar. Si tú tienes muchos conocimientos a nivel profesional y académico, pero no sabes transmitirlo, no sabes decodificarlo para que tu interlocutor o tu audiencia lo entienda a perfección, vas a estar en el mismo lugar del que no sabe hablar. Entonces es importante hoy, precisamente el Día Internacional de la Voz, 16 de abril, también felicitar a todas las personas que se dedican al uso de la voz como herramienta de trabajo. Cantantes, oradores, instructores, coach, locutores, productores radiales. Valga la pena hacer la felicitación y hacerles llegar a nosotros, a ellos, nuestra palabra de felicitaciones en este apasionante mundo de la comunicación que precisamente parte a partir de la voz. La voz es un instrumento que universalmente va a siempre ser el protagonista. Puede surgir muchos elementos técnicos, pero la voz, la llamada telefónica, siempre, nunca va a ser sustituida por ningún medio. En este caso hablamos de lo que es la radio, que nunca ha muerto y nunca morirá con el surgimiento precisamente del podcast, lo que están escuchando ustedes actualmente. La radio va a persistir siempre porque tiene la magia precisamente que busca la gente de imaginarse un poco con esa voz. Cuando escuchamos a una persona, nos hacemos la semejanza en nuestra mente de cómo es gordita. ¿Te pasó, Reinaldo? Por supuesto. Eso de imaginarte una locutora de una determinada manera. Supuesto. Uy, ¿cómo será esta mujer? Igual cuando uno llama a una empresa y te contesta una persona y tú dices, wow, esta persona con esa voz debe ser así. Y te genera como un fenotipo, ¿no? Porque la voz tiene esa manera particular de hacer imaginar, de que vuele la imaginación en la persona que está escuchando, ¿no? Muchas veces nos equivocamos, como es la persona. Y después se asustan. Sí, de repente me escuchan a mí y dicen, wow, ese debe ser un catirote, imagínate, grandísimo y con un cuerpo, y me ven a mí y se desilusionan completamente, pero esta es la realidad. Por eso es que esta es la realidad, lo mismo digo yo a todos los que están escuchando, no se imaginen, wow. Sí. Porque después se van a asustar. Sí, esa es la magia de la voz y precisamente de eso queremos hablarle hoy, Giselle. Esa es la magia y por eso me enamoro tanto de este instrumento de comunicación, porque podemos lograr tantas cosas con la voz, pero hay que saber usarla, ¿no? Hay que saber usarla. Esto de la llamada telefónica que decías vos recién, esto de llamar, quizás te habrá pasado, ¿no? De recibir una llamada, o a vos en tu época de que estabas noviando. Tenías que llamar por teléfono a la casa de tu novia, ¿no? En ese entonces, de tu actual esposa. Entonces tenías que llamar y te atendía el padre. ¿No te pasaba de temblar y que ese temblor se transmita con la voz? Claro. Y a mí me pasaba algo muy cómico porque mi esposa y su hermana tienen un timbre de voz muy semejante, muy parecido. Entonces a veces me contestaba ella y yo pensaba que era en ese tiempo mi novia. Y me confundía un poco también a nivel auditivo porque el timbre era muy semejante. No sé si a ti te ha pasado también que con familias que casi todos tienen un timbre muy parecido de voz, ¿no? La mamá, la hija, la hermana. Entonces hay como esa coincidencia precisamente de la voz, ¿no? Pero a la vez cada uno tiene un buen dominio y un dominio único de ese timbre de voz, ¿no? Porque sí, suele suceder esto, pero el timbre es lo que es la característica, es cuando alguien viene caminando y viene hablando y vos decís, ahí viene Juancito. Exacto. ¿No? Ese es el timbre, a eso nos referimos cuando hablamos de timbre y es una de las características de la voz. Pero cada uno tiene su propio dominio y ahí está el buen manejo que uno hace de la voz. Hay muchas cosas para tener en cuenta, muchas aristas para tener en cuenta dentro de lo que es la voz. Y una de esas es la articulación. ¿Cómo articulo bien las palabras? ¿Cómo pronuncio bien las palabras? ¿Es necesario pronunciar correctamente? Claro. Por supuesto que sí. Más si uno es profesional y tiene que manejarse en diferentes ámbitos, tiene que transmitir sus conocimientos de una manera que la otra persona entienda. Yo siempre digo, la gente quiere entendernos, no se lo hagamos difícil, no cerremos la boca para hablar, no la cerremos porque la gente no nos va a escuchar y no nos va a entender lo que queremos decir. Y es tan feo, Reinaldo, cuando en una comunicación están hablando y de repente te dicen, che, ¿podés volver a repetirme? No te escuché. No entendí. Sí, y tenés que volver, exacto, ¿no? Exacto. Qué feo que es eso. Exacto, terrible. Sí, precisamente, imagínate, cuando alguien habla, denota muchas cosas. Como siempre le digo a mis alumnos, denota
tu nivel cultural, tu capacidad profesional, tu estado de ánimo. Entonces es importantísimo por qué traemos nosotros como primer episodio de Hablemos con Voz de la voz, porque es el primer paso. Innegablemente, cuando tú conversas con una persona, separamos un poco lo que es el aspecto físico, su atuendo personal. Cuando habla, esa persona transmite muchas emociones y muchos elementos que no están precisamente en su apariencia física. Entonces nosotros tenemos esta cruzada, tanto Giselle como mi persona, de rescatar el buen uso del lenguaje, lo que es el buen uso de la voz. En muchas ocasiones nos pasamos de extremo y nos vamos a demasiado coloquial, que quizás no entienden en nuestra comunidad y en nuestro entorno geográfico. Pero a nivel internacional, lo que nosotros siempre le hablamos a nuestros alumnos es que tenemos que buscar la manera de que las personas en Argentina, en España, en México, en Perú, en Estados Unidos nos entiendan igual. Y ahí hablamos de lo que es el lenguaje neutro, el acento neutro, que en realidad no existe. Es un acento que se crea precisamente a nivel audiovisual para que todo el mundo, como lo estoy explicando, nos pueda entender de una mejor manera. Entonces queda de tu parte, como profesional que nos estás escuchando en este momento o nos estás viendo, de que intentes la manera de hacer una autoevaluación de cómo es tu voz, cómo lo estás transmitiendo, dónde están tus carencias, tus dificultades, y poder ir entrenando, como lo dice Giselle, porque para hablar bien se entrena, que es el eslogan de Giselle. Y precisamente para eso estamos nosotros acá en este podcast. Vas a encontrar mucha información valiosa acerca de lo que es la voz, lo que es la comunicación, lo que es el marketing digital, lo que es el mercadeo de talentos, que precisamente es lo que está buscando tan desesperadamente todo el mundo profesional, porque ahora este es nuestro escritorio, lo que tú estás viendo en este momento, y tenemos que ir rescatando eso, porque al final la gente quiere que nos escuchemos bien. Pero qué lindo que este sea un nuevo escenario que nos encuentre juntos. El mundo nos encuentra juntos en este nuevo escenario, en el podcast, porque si bien hay muchos ya que nos siguen con nuestros cursos, con nuestros entrenamientos, ahora tenemos una nueva alternativa para que nos escuchen en cualquier momento, ¿no? En el auto, en el bus, donde estén nos pueden escuchar y pueden ir siguiendo la información que nosotros tenemos para darles, ¿no? Y es más que una información, que una charla catedrática, es una charla amena. Esa es la propuesta que tenemos con estos podcasts, que a muchas personas les pasa, por ejemplo, de noche, cuando ya las luces se apagan, los niños dejan de hacer ruido en casa. Ahí es cuando les gusta escuchar un podcast, ¿no? Y una muy buena opción va a ser escuchar esta opción, exacto, esta alternativa. Y que la compartan. Hablando con vos. Que la compartan. Y que la compartan, por claro, supuesto. No quedarnos nosotros solamente con la información, sino a mí me pasa, yo escucho algo bueno y enseguida lo comparto con mis amigos, con mis colegas, porque yo creo que tenemos que masificar lo positivo, Giselle. Y aquí quiero hacer un pequeño preámbulo y un paréntesis importante. En nuestra comunicación, precisamente, lo hablaba yo creo que en el último de mi otro podcast de Hablemos de Más, de que tenemos una saturación comunicacional de contenido intrascendente, y nosotros como profesionales debemos ir buscando alternativas como esta. Modestia aparte, somos profesionales de amplia trayectoria. En el caso de Giselle, tiene muchos años en el mundo de la comunicación y en el mundo de la enseñanza, de la pedagogía, y por mi parte también. Entonces te invitamos a ti que hagas como un estudio de todo lo que está nutriendo tu ser, porque te darás una sorpresa de que quizás estás perdiendo mucho tiempo en información que no te va a traer nada positivo para tu crecimiento profesional y personal. Quizás necesitamos todos entretenernos, porque de alguna manera hay que reírse, hay que escuchar música, hay que escuchar chistes, pero si tú quieres escalar posiciones más arriba de lo que estás actualmente, tienes que nutrirte de buena información como esta que te estamos trayendo, y que esperamos que te enganches con nosotros a partir de este episodio. Y algo más que dijiste hace rato, esto de nuestra voz devela cómo nos sentimos. Traigo eso para acá y digo, Reinaldo, hoy estoy bien. Reinaldo, hoy estoy bien, de maravillas. Reinaldo, hoy estoy bien, no sabes de bien que me fue hoy. Cambia, ¿no? Cambia. Cuando por teléfono escuchas a alguien y te dice, sí, me salió bien, el examen me fue bien, y vos ya sabés que le fue
Fatal. Fatal le fue en ese examen. Por Dios, ¿cuándo es la recuperación? Te da ganas de decirle. Y ni siquiera lo estás viendo. Y ni siquiera le estás viendo su rostro. Porque muchas veces por teléfono, siempre lo pongo como ejemplo con mis alumnos. Haz una llamada telefónica y tú vas a denotar enseguida el estado de ánimo del que está al otro lado. Y no lo estás viendo. Esa es la magia que tiene la voz. Entonces es importante que nosotros tomamos en cuenta, fíjate que ese ejemplo que está poniendo Giselle es muy importante, porque nosotros cuando estamos en este escritorio, que está ahora, esta era digital, que estamos con una reunión virtual, tenemos que tener una buena disposición, una buena postura corporal, una buena energía, una buena disposición para que del otro lado también se haga esa retroalimentación, porque no solamente la comunicación es unidireccional, no solamente es de aquí para donde estás tú en este momento escuchándonos o viéndonos, sino que también hay una retroalimentación con tus comentarios. Si es presencial o si es online, vas a tener una retroalimentación del instructor que te está efectuando quizás una transferencia de información, porque nosotros a nivel pedagógico nos vemos mucho por ese reflejo que estamos impregnando en la gente, si está emocionada, si está prestando atención, si están dispersos, si se perdieron. Entonces hay que subir nuevamente el nivel de energía, porque pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado, Giselle, que hay momentos en tu reunión que tú tienes que subir el ánimo de la gente porque quizás se dispersaron un poco. ¿Te ha pasado? ¿Y cómo lo haces? Fíjate, hay algo importante que quisiera que no les pasara, que no llegara el momento donde la gente se disperse. Porque ¿qué quiere decir eso? Que no estás llegando con la información valiosa a esa audiencia. Porque si estás llegando con la información valiosa, si estás creando dinamismo, si tienes interactividad, no va a llegar el momento donde la gente va a tener ese bache. Porque tú precisamente con tus herramientas de comunicación vas a irlo llevando en un carrusel de comunicación emocional que precisamente va a tener esas personas concentradas en lo que tú le estás efectuando. Entonces, ojo, es importante. Pero no hay que tenerle miedo cuando la audiencia se pone así. Claro. Porque eso quiere decir que tengo que cambiar del rumbo. No hay que temblar, que no tiemblen las piernas, pero eso es tema de otro podcast. Sí, es muy amplio. Este mundo es tan amplio que ustedes se van a entretener muchísimo y a nutrir muchísimo con esta información. A mí lo que me gustaría que hoy le quede a nuestro oyente es que el uso de la voz es importante, saber manejarla es importante, tanto en la articulación, pronunciación, en la entonación, que es lo que estábamos hablando. La entonación, no sean monocordes. Monocordes es hablar en un solo tono y de repente digo me gané el premio mayor, se me murió el perro y estoy bien y es espectacular el día. De la misma manera. Entonces, cuando vos decís esto de si se cae tu audiencia, hay que levantarla, la podés levantar con tu voz. Eleva tu voz, transmití energía y ahí la gente se va a enganchar y va a decir, chepa, ¿pero qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Me había dormido brevemente y me despertaron. Me despertó el tono de voz del orador. Exacto. Ahí está la riqueza de cuando uno sabe manejar la voz. Y ahí aparece otra característica que es el ritmo, la velocidad, las pausas. ¿Qué pausa pongo, qué pausa uso adecuadamente para poder hacer un buen manejo de mi voz? ¡Ay, qué rica que es la voz! ¡Ay, qué tantas cosas lindas que podemos decir de la voz! Y estaría una hora hablando, Reinaldo, excelente. Pero creo que la gente se está enganchando con esto. Yo creo que sí. Bueno, le invitamos a dejarnos los comentarios en este episodio. Le invitamos también a escribirnos, a seguirnos en nuestras redes sociales personales. En Instagram nos encuentran como Reinaldo Mojica, @Reinaldo Mojica en Instagram. En Facebook, Reinaldo Mojica. En Instagram, mi cuenta @Giselle.arenas. Y en Facebook, en la página de Facebook, Giselle Arenas, locutora nacional. Giselle se escribe con una L. Giselle, ¿no? Eso es para recalcar, nada Sí. más, pero lo vas a encontrar en todas partes. Claro que sí, claro que sí. En nuestra descripción del podcast. Claro, y por supuesto que nos empiecen a seguir a través de nuestras redes, de nuestro podcast Hablemos con Voz, que a partir de hoy esperamos que sea una alternativa muy enriquecedora para tu nivel profesional y personal, ¿por qué no?
Pero es importante, entonces, amigos, ya vamos casi que concluyendo este episodio de Hablemos con Vos. En verdad nos sentimos muy orgullosos de que tú nos acompañes y que precisamente multipliques esta información, porque te unirás de manera automática a esta cruzada por el rescate del buen uso del lenguaje que todos queremos y que sea lo más profesional posible, sin caer en el acartonamiento y en lo catedrático, pero tratar de hablar bien, porque eso denota mucho de ti. Y no creas que vas a caer mal por estar con el preciosismo comunicacional, sino por el contrario. La persona que te va a escuchar va a entenderte claramente y vas a tener otro nivel profesional en este mundo tan competitivo. ¿Cerramos? Sí, yo creo que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el día de hoy. Giselle, ¿qué te parece? La voz es un instrumento maravilloso de comunicación. Saber usarla depende de vos. Para hablar en público se entrena, es mi lema. Y la voz también podés aprender a usarla en momentos oportunos para que tu comunicación llegue de manera más efectiva. Exacto. Y precisamente está en entrenar este lado de estos dos profesionales que te ponemos a disposición todos los planes de preparación y de capacitación que tenemos a lo largo del año, y que próximamente vamos a tener uno que ya te vamos por las redes sociales a comunicar, que va en ese tono. No queremos darte todavía esa primicia, pero va a ser un acercamiento muy importante, muy valioso, muy emocionante, y que te va a sacar de ti esa creatividad emocional que sabemos que está allá adentro y que quieres expresar al mundo. Así que a prepararse, muchachos, a aprender a respirar, aprender a tener una buena dicción, que todos esos elementos, parece mentira, pero juegan un papel muy, muy importante en nuestra comunicación. Giselle. Sí, dejaste ahí la respiración, qué tema, que no lo hemos tocado, pero lo vamos a dejar para más adelante. Hay muchas cosas que quedaron ahí por decir y lo vamos a ir diciendo en los próximos episodios. Un gusto por acá desde la Argentina, un abrazo fuerte a todos los que nos están escuchando y prontamente muchos episodios más. Exacto. Muchas gracias a todos y a todas. Nos alegra muchísimo que hayan llegado al final de este episodio número 1 de Hablemos con Vos. De parte de Giselle Arenas y de Reinaldo Mojica nos despedimos por el día de hoy, sin antes dejarles el compromiso de que estén pendientes en nuestras redes sociales para más información y, por supuesto, para el segundo episodio de Hablemos con Vos. Bendiciones para todos y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta rica conversación. Hasta pronto. Se les quiere.